nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Así que bueno, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, mis estimados hermanos. Quiero invitarles a que abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41. Vamos a leer dos versículos nada más, versículo 8 y versículo 9 de Isaías, capítulo 41 y versículos 8 y 9. Capítulo 41, versículos 8 y versículo 9. Cuando lo encontremos así sentaditos, por favor, para que no se le vaya a enfriar el cojín, ¿verdad? Sino que pueda preservar ese calorcito rico. Capítulo 41, versículos 8 y versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, muy bien. Entonces lo leemos, dice de la siguiente manera, y que se puede escuchar la lectura de la palabra de nuestro Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Que nuestro Dios hable a nuestros corazones a través de su palabra. Mis estimados hermanos, esta noche vamos a meditar, no sé si terminemos los versículos que que pretendemos desarrollar, pero vamos a comenzar a ver una condición maravillosa de parte de Dios con fundamento bíblico, no con el criterio humano, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios no, escúcheme bien, Dios no desecha a nadie. Y esa es la meditación que vamos a desarrollar. Dios no desecha a nadie. Siempre hemos enfatizado de que para Dios, hermanos, y en su obra, todos somos importantes. Todos somos importantes. Nadie es indispensable, pero no porque Dios en algún momento diga, bueno, la verdad es que no me sos útil, ¿verdad? Así es que te quito de aquí. Te voy a desechar, porque aún las cosas desechables, hablando en artículos cualesquiera que sean terrenales, aún hasta los artículos desechables, nosotros les damos utilidad, ¿o no, hermano? Más de alguno ahí uno tiene guardado sus cucharas, sus tenedores, ha de tener más de alguna cucharita desechable que la lava continuamente, ¿verdad? Más de alguien la tiene por ahí. Los envases de sorbete yo sé que les da uso, ¿verdad? Continuamente. Y así podríamos ir hablando de tantas cosas, hermanos, que son desechables. Son desechables. Hermano, si no lavamos los platos de Durapax, ¿por qué se deshacen? O sea, se quiebran, ¿no? Porque capaz, ¿verdad? Entonces, si nosotros aún le damos valor a esas cosas, hermano, Dios, pues con mucha mayor razón nos va a dar valor a cada uno de nosotros y nos da ese valor. Entonces, cuando en algún momento decimos somos importantes para Dios pero no indispensables, no me refiero a que Dios toma la decisión de cortarnos, sino que cuando nosotros a veces en decisiones equivocadas, en arranques de enojo, en arranques de capricho, de repente decidimos dejar o cortar aquella condición a la cual Dios nos ha llamado. Decidimos dejar a un lado el ministerio al cual Él me llamó y para el cual Él me capacitó. Entonces no fue Dios que me cortó, fui yo que tomé una mala decisión. Entonces en ese aspecto es cuando decimos nadie es indispensable para Dios. O sea, Dios no se va a quedar llorando diciendo, no, ¿y por qué te me fuiste? Y ahora, ¿cómo voy a hacer? No es esa la condición de Dios. Pero vea usted, yo le quiero explicar el contexto del pasaje, que el contexto del pasaje es mucho más, bueno, se lo quiero explicar de esta manera. Ya le he explicado antes que cuando hablamos de interpretación, escúcheme bien,
cuando hablamos de interpretación, es importante que nosotros conozcamos el contexto del pasaje que se está leyendo. Y hay dos tipos de contexto. Uno que se llama contexto inmediato, que tiene que ver con los versículos anteriores y los versículos posteriores, para identificar de qué está hablando el texto. Siguiendo siempre con lo del contexto inmediato, incluso puede ser un capítulo, dos capítulos anteriores, un capítulo, dos capítulos posteriores. Eso es un contexto inmediato. Pero hay otro contexto que se llama contexto remoto. Cuando hablamos del contexto remoto nos referimos a que ya no nos tenemos que ir a 3 capítulos, tenemos que irnos a veces a 5, 6 o en algunas oportunidades a todo el libro. Entonces, para interpretar este pasaje, tenemos que verlo a la luz de todo el libro. De todo el libro. Isaías está dividido en 2 partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 39, si no me equivoco. Y del 40 hasta el 66, o del 39, perdón, del 1 al 38 y del 39 al 66. La segunda parte tiene que ver con la obra que Dios iba a hacer con su pueblo, la obra de restauración que iba a hacer con Israel. Entonces, este pasaje tiene que ver con la restauración que Dios iba a hacer con su pueblo. Como Dios, hermano, viene y les dice, miren, yo no los he desechado, a pesar de que su distanciamiento les ha traído consecuencias. El contexto del capítulo 41, hermanos, tiene que ver con que el pueblo ya tenía más de 60 años de estar en la cautividad. Escúcheme bien, más de 60 años de estar en la cautividad. Más de eso. Entonces, cuando el pueblo fue llevado cautivo, ¿alguien recuerda quién fue el que, hablando de la tribu de Judá o del linaje de David, quién fue el que los llevó cautivos, hermano? ¿Alguien recuerda quién fue? Exactamente, así como han dicho, o lo han pensado, perdón, así como lo pensaron, ¿verdad? Fue Nabucodonosor, a través del imperio de Babilonia. Ahora, el imperio babilónico fue derrocado. ¿Quién conquistó a Babilonia? Fue otro imperio llamado los Medo-Persas. Y el rey de ese imperio fue un señor llamado Ciro. Ciro el persa. Este señor tiene una historia muy interesante porque Dios, hermano, había profetizado 100 años antes, o poco más todavía, Dios había profetizado acerca de Ciro, por nombre, hermano. Eso está en Isaías siempre. Por nombre. Por nombre. Y le dijo que iba a ser su siervo, mi siervo Ciro. Esa profecía se cumplió. Porque Ciro, hermanos, fue el instrumento de Dios para que el pueblo de Israel volviera a su tierra. ¿Dónde usted va a leer eso? En Esdras y en Nehemías. Allí usted lee de eso. Ahora, Ciro, el ungido de Dios, también pasó a ser una figura, hermanos, o el imperio medo-persa, una figura del anticristo, porque después de que le llamó mi ungido, mi siervo eres tú, también se llenó de orgullo su corazón. Entonces, este pasaje que estamos leyendo hace referencia en los primeros versículos al rey Ciro, el rey persa. Pero viene Dios, imagínese usted, más de 60 años, el pueblo en cautividad, más de 60 años en donde algunos ya nacieron, hermano, en cautividad, nacieron allí, nunca conocieron su tierra, no conocieron, digamos, no experimentaron la libertad. Entonces viene Dios y entonces toma sentido lo que vamos a ir leyendo. El pueblo estaba, digamos, en alguna forma como resignado. Ni modo, ya, esta es nuestra condición. Ni modo. Como cuando una persona, hermano, se vuelve conformista a su condición. Ni modo, ya llevo
15 días, un mes de estar enfermo, ya esto no se me va a quitar quizás. Hermano, y es como darse por derrotado. El pueblo estaba en una condición similar. Entonces viene Dios, hermano, y comienza a alentar a este pueblo, porque el regreso, hermano, el regreso era inminente. Entonces dice el versículo 8, el regreso a su tierra, el regreso a Israel. Viene Dios y le dice el versículo 8, pero tú, Israel, ¿cómo le dice, hermano? Siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo, ¿qué dice? Escogí. Deténgase allí, porque aquí hay que entender algo. Dios le habla al pueblo y le dice, mi siervo eres tú. ¿Cuál es la figura del siervo? La figura del siervo, hermano, tiene que ver con propiedad. Tiene que ver con propiedad. El siervo, en algunos contextos, hace referencia al mismo esclavo. Pero técnicamente había diferencia entre un esclavo y un siervo. Un esclavo, hermano, estaba sujeto a su señor o a su dueño incondicionalmente. Un siervo era aquel a quien su dueño le había dado libertad y él había decidido quedarse al servicio de su señor. Entonces un siervo tenía como que un poquito más de privilegios. Pero en este caso, en este contexto, no está hablando en la situación de que Israel voluntariamente había decidido someterse a Dios. No ese es el contexto. El contexto es, tú eres de mi propiedad. Estás acá, 60, 70 años de cautividad. Tus dueños no fueron los babilonios. Tus dueños no son los medopersas. Tus dueños no es Ciro. Yo soy tu dueño. Y si yo soy tu dueño, yo tengo potestad sobre ti. Entonces le dice, porque, versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Está diciendo, no, si bien es cierto, estás en los dominios de este imperio, pero no son ellos tus dueños. Tu dueño sigo siendo yo. Y vea lo que le dice, porque Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí. Y aquí viene otra parte, ¿qué le puedo decir? Más bonita todavía. Porque primero le dice, mi siervo eres tú, eres de mi propiedad. Eres de mi propiedad. Pero aún el siervo tenía que someterse. Le dije, tenía ciertas libertades, pero tenía que someterse a su señor. Tenía que hacerlo. Y en este caso es un esclavo específicamente. Entonces, como que dice, no tengo voluntad. Tú tienes voluntad completa sobre mí. Aunque es bonito porque pues eres Dios, eres justo. Está bien. Pero viene y le pone una condición que es así, conforta muchísimo más. Porque le dice, mi siervo eres tú, yo te escogí, descendencia de Abraham. Y aquí viene lo bonito, descendencia de Abraham. ¿Qué le dice? Mi amigo. Está diciendo, si el hecho de que seas mi esclavo, o sea, mi propiedad, pues vaya, no te sientas distante. Ya no eres solamente de mi propiedad, eres mi amigo. Hermano, y la condición de la amistad, bíblicamente hablando, el concepto de amistad es muy bonito, porque el proverbio o los proverbios hablan de la amistad. Y dicen que el que es amigo tiene que mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Entonces está diciendo, no, pues si usted va a constituirse como amigo, es porque le está dando la oportunidad a alguien de ser parte de su vida. Porque le está dando la oportunidad a alguien con quien puede compartir algunas, llamémosles intimidades de su vida. Es su amigo, le tiene un aprecio, le da un valor. Le da un valor. Entonces Dios le está diciendo, no eres... Jesucristo le dijo en estas palabras, ya no les diré más siervos, ahora les diré, ¿cómo dijo el Señor? Amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo es una condición más íntima. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, miren señores, yo nunca me he apartado de ustedes, hombre, yo siempre he estado allí con ustedes, siempre he estado allí, que a veces
que a veces parecería que no lo logramos percibir, no logramos sentir que Él está allí, pero Él nunca se ha apartado, nunca se ha descuidado, sigue y siempre ha estado allí con nosotros. Entonces sigue diciendo, descendencia de Abraham, mi amigo. Versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, ¿cómo le dijo? Mi siervo eres tú, te escogí y no, ¿cómo dice? Y no. Ahora, vámonos desde la condición humana. El pueblo se merecía ser desechado. Estoy hablando humanamente. Porque a veces nosotros, ¿verdad?, nos ponemos así, no sé si decirle, con corazones nobles, con corazones románticos, y bonito fuera que todo el tiempo fuéramos así. Pero la realidad no es esa, hermano. Nuestra realidad no es esa. Porque nosotros en algún momento nos atrevemos, hermano, a desacreditar algunas condiciones. Mire, ¿y qué va a hacer con fulano o qué va a hacer con fulana? Porque mire, esto y esto. A veces levantar el dedo acusador es bien fácil, hermano. Es bien fácil. Hacerse pedazos a alguien es bien fácil, hermano. Bien fácil. Más cuando no lo tenemos enfrente, ¿verdad? Más todavía. Había un formato de programa allá en Sudamérica. Bayunco porque es un programa de entretenimiento. Bayunco, pero algo de razón. Algo de razón tiene, fíjese. Porque el formato del programa era que se iban a la calle y comenzaban a preguntarle, agarraban a alguien, ¿verdad? Y comenzaban a preguntarle qué opinión le merecía tal presentador o tal actriz o actor, ¿verdad? Entonces es como que a usted le preguntaran, mire, ¿qué opina usted del señor diputado fulano de tal? Y nos comenzamos a descoser, hermano. No, semejante mañoso, semejante corrupto y no sé qué y no sé cuánto. Y que le dijeran, pero mire, ¿y usted alguna vez ha hablado con él? Yo nunca, pero sea un gran corrupto. ¿Y qué le parecería si usted descosiéndose y el fulano está atrás suyo? Mire, si usted lo tuviera enfrente, ¿qué le diría? Que es una gran rata. Ah, pues dígaselo, ahí está, mire. El formato de ese programa era así, medio bayunco, como repito, medio bayunco. Porque salían, agarraban a alguien y le decía, ponían el nombre de alguno de los actores de su medio, ¿verdad? Y le decía, mira, y el actor fulano o el artista fulano, ¿qué opinión te merece? Ah, que es un gran altanero, ese tipo es un gran grosero, es un aquí. Y la fulana, una gran inflada, ¿verdad? Una gran creída. Y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Que no se la crea tanto, ni que fuera gran actriz. Ah, pues dígaselo, porque ahí la tiene. Y llevaban a la persona, hermano. Y cuando el otro volvía a ver y lo veía enfrente, ¿cuál cree que era la reacción? Porque así es bien fácil, ¿verdad? Entonces, a veces la condición del creyente es así, hermano. Es así. A veces nosotros nos atrevemos a desacreditar quién es apto y quién no. A veces nos atrevemos a hacer eso. Mire, y ese hermano o esa hermana, ¿cómo va a ser servidor y cómo va a ser servidora? Si mire esto y esto otro. Y yo estoy de acuerdo que estamos, digamos, regidos al hecho de presentar un buen testimonio, y está bien. Pero el hecho que nosotros, hermanos, que nosotros creamos que podemos desacreditar la condición de alguien, de eso hay que tener cuidado. Porque el pueblo, sea Israel o Judá, hablando en el contexto histórico, recuerde usted que el pueblo, la nación fue dividida. Hemos hablado un montón de veces de eso, ¿verdad? Después de la muerte de Salomón, la nación se dividió. Reino del norte y reino del sur. ¿Quién estaba en el norte? Israel. ¿Cuántas tribus se quedaron allá? 10. La mayoría de los reyes que Israel tuvo fueron paganos. En el reino del sur, ¿quién es? Judá y Benjamín. Pero Judá era la tribu más grande, por eso se identifica con el nombre de la tribu, Judá. Y los primeros en ser llevados cautivos fueron las 10 tribus de Israel, las que quedaron en el reino del norte.
¿Quién se lo llevaron? Los sirios. Con ellos no fueron los babilonios, fueron los sirios. Con ellos la historia es otra. La escritura se centra más en la historia de Judá. Ellos fueron los que quedaron todavía. Históricamente, por cierto, se les llama judíos por la tribu de Judá, que fue la que prevaleció unos cuantos años más. Después ellos fueron llevados cautivos también porque se apartaron de Dios. El reino del norte, hermano, fueron idólatras. Le dieron la espalda a Dios, hermano, no buscaron de Él. Dios se había manifestado en ellos, ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces, vamos al punto que venimos hablando. Humanamente hablando, estaban o podían ser desechados, humanamente hablando. ¿Y para nosotros? Sí, hermano, para nosotros sí. Por supuesto que sí. Para nosotros. Hubo un caso acá en nuestro país hace, no recuerdo, 4 años quizás, más o menos 4 años, si no me falla la memoria. Creo que sucedió en las colonias que están acá atrás. Fue muy sonado en las noticias, en donde un muchacho había llegado de visita a la zona. Él creo que era parte de no sé si estaba estudiando, no sé, pero de la Fuerza Aérea. Y llegó con su uniforme y parqueó su vehículo. Ahí donde parqueó su vehículo estaba un señor, un vecino, ya un señor de edad, que salió con actitud prepotente a decirle que moviera el carro de ahí porque ese era su parqueo. Entonces otro muchacho le dijo, pero mire, o sea, solo voy a estar un momentito, solo voy a hacer esto. Y no le estoy haciendo estorbo si su vehículo está allí. Pero que no, y usted que se cree que solo porque anda en uniforme, cree usted que puede venir a hacer lo que le dé la gana y no sé qué. Y el hombre le dijo, no, mire, cálmese, si en un rato voy a estar, ya voy a salir y me voy a ir. No, que no sé cuánto. Para hacerle corta la historia, el hombre de edad vino, sacó el arma, hermano, y lo mató por un parqueo. Él lo mató. Cuando fueron a buscar a buscar la versión del asesino, estaba con una Biblia grande, por cierto, con los logos de nuestra iglesia. ¿Nosotros qué diríamos, hermano? ¿Nosotros qué diríamos? Sea sincero, ¿qué diríamos nosotros? Ah, claro, y ahí está dando bien enchuchado, ahí, que cualquiera agarra la Biblia. Ah, no, si ya ahora que ya has hecho al hombre, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Como lo dice el profeta, ¿cómo se llama? Arjona, ¿verdad? Rezando 3 Padres Nuestros no se revive el muerto, ¿verdad? Dijo el profeta Ricardo Arjona. Entonces, claro, la condición humana viene y lo desecha, hermano. Y lo desecha. No sé si el hombre lo condenaron, que es lo más probable. Pero mire la condición de Dios, hermano. Porque el pueblo le había dado la espalda, había sido grosero, hermano. Consecuencia, 70 años allá, originalmente en Babilonia, después bajo el dominio medo-persa. Y le dice, versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra. Está diciendo a la distancia, no importa, estás allá en Persia, no importa si estás allá en Damasco, en Siria, no importa, de allá yo te he tomado y te voy a regresar a tu tierra. De tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí. ¿Y qué dice, hermano? Y no te deseché. Humanamente, ¿sabe qué es el planteamiento del religioso? El planteamiento del religioso es hipócrita. ¿Y qué vas a ir a hacer? Farsante. No, hombre, para estarse engañando uno solo, mejor no. Esa es la condición, hermano, del religioso. Esa es la condición que en algún momento se promueve. Pero viene Dios, le dice, no te deseché. Y ve lo que dice el versículo 10.
Porque, repito, si lo vemos de la perspectiva humana, mira, no te he desechado, pero te mereces unos tus 3 correillazos. Bien merecido te los tenés. Y supóngase que uno se pusiera medio humilde, ¿verdad? No, tenés razón, Señor, 4, pegame, vaya. Sí, bueno, imagínate que uno se pusiera humilde, ¿verdad? No, tenés razón, Señor, 4, pegame, vaya, 4. Pero vea la condición de Dios. Dios le dice en el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, ¿qué dice? Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra. Mire cómo cambia el criterio humano y el criterio divino. En el criterio divino le dice, mira, no hombre, no tengas temor. Mira, yo estoy contigo. Yo te he sustentado, yo te voy a sustentar, yo te voy a cuidar, yo voy a estar aquí para ayudarte. Para ayudarte. Pero Señor, o sea, si yo le he regado, todo el mundo me dio la espalda. Sí, pero yo nunca te he dado la espalda. Nunca te he dado la espalda. Pero Señor, yo me he sentido solo. Una cosa es sentirse solo, otra cosa es estar solo. Hay gente, hermano, que está en su casa, que está como con 20 personas allí y se han sentido solos, fíjense. Ya vienen las fechas de la melancolía, no se preocupen. Pleno 24, ¿verdad? Gran pterodáctilo servido en la mesa. Hermano, y todo, ¿verdad? Reventando cohetes, el otro, qué sé yo, comiendo, el otro bailando la bala. Digo no, porque son cristianos, ¿verdad? Entonces, escuchando coritos, perdón. Y más de alguno encerrado en el cuarto, chillando su soledad. Pobrecito de mí, nadie me quiere. Estoy solo en este mundo y hay 19 afuera haciendo relajo. ¿Está sola esa persona? No, se siente solo. A veces es lo que pasa con el creyente. El creyente muchas veces, hermano, muchas veces se ha sentido solo, pero no es que ha estado solo. No es que ha estado solo. Porque Dios prometió estar con nosotros. ¿Cuándo, hermano? Siempre. Y aquí a este pueblo, hermano, por eso quiero que vayamos haciendo el contraste entre la condición humana y la condición celestial. Porque, hermano, este pueblo humanamente grosero, este pueblo humanamente pagano, este pueblo que estaba pagando las consecuencias de su error, viene Dios y le dice, nunca, nunca te he dejado. Dice el versículo 9, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ve el 11, he aquí todos los que se enojan contra ti. Mire, es que hermano, es que cuando usted se mete a esto, uno se sorprende. Por eso es que siempre hemos dicho, ¿quiere usted conocer su Dios? Lea su palabra, hermano. Lea su palabra. ¿Quiere conocer a su Dios? Lea su palabra, lea la Biblia. Porque si usted se deja llevar por el criterio humano, vamos a tener un Dios, una concepción de Dios fundamentada en la religiosidad. No en lo que Dios enseña, no en lo que Dios dice. Porque, una vez más, pregunta, el pueblo, Israel y Judá, ¿eran culpables y estaban pagando justamente las consecuencias de sus errores? Y la respuesta es sí. 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 ¿Qué esperaría usted, hermano? ¿Qué esperaríamos nosotros? Que Dios le quiebre una pata, ¿verdad? Hay un relajo que anda dando vuelta ahorita en las redes sociales, que implica supuestamente a una persona que es de acá de los planes, supuestamente, un muchacho, que comenzó a bayunquear. Estaba la figura ahí dicen que es de Monseñor, yo no sé. Yo no le veo parecido, hermano. Yo no le veo parecido. Pero bueno, entonces sale el muchacho haciendo bayuncadas, dándole un beso, fingiendo que le está dando un beso.
Entonces, algunos indignados por la acción, no vamos a juzgar si bien o mal, ese no es el punto que le quiero transmitir es este, en donde alguien escribió allí, valga la redundancia, en los comentarios, alguien dice, ya te voy a ver con las manos quebradas, le pone. En la concepción de quien puso eso, ¿qué cree usted que estaba, o qué cree que hay en su cabecita? Has hecho algo malo, y como has hecho algo malo, ¿qué va a hacer Dios? Te va a castigar. ¿Y cómo te va a castigar? Te va a quebrar las manos. Nadie va a venir, mira, va a venir Dios y te va a llamar aparte y te va a hacer reflexionar sobre lo malo que has hecho en tu vida y sobre la necesidad que tenés de volverte a Dios. No, ¿verdad que eso? No, porque Dios no actúa así. ¿Cómo actúa Dios? Quebrando patas, quebrando manos. Así actúa Dios, mandando fuego. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Y en la Biblia nosotros vemos que Dios le dice a este pueblo, repito, bajo la condición humana, este pueblo, hermano, desobediente, grosero, blasfemo y todo lo que quiera, viene Dios y le dice, hermano, versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿qué dice? Serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden. ¿Se imagina usted? La he regado, he sido objeto del señalamiento, de la desaprobación. Viene Dios y me dice, no temas, yo estoy con vos. Pero Señor, yo la regué, no te he preguntado. Pero Señor, mírame, cállese. Pero, cállese. Señor, pero mira, y lo que están diciendo es verdad. Yo no te he preguntado. Con ellos me voy a ver yo. Hermano, váyase bajo esta condición. Váyase bajo esta condición. hay padres que tienen una forma, yo no digo que si es correcta o no, pero tienen una forma de prevenir a sus hijos. Tienen una forma de prevenir a sus hijos que no sabemos si es verdad hasta que las situaciones están allí. Pero yo he escuchado padres, cuando digo padres, mamá o papá, que le dicen, ojalá un día por desobediente te metas en un problema, ni creas que yo voy a andar detrás tuyo viendo por vos. Si un día por desobediente te vas para el hospital, pues allá te vas a quedar solo, vas a ver. Yo no te creas que te voy a ir a ver. No creas que te voy a ir a ver. Si un día por desobediente te vas a meter a la cárcel, me voy a morir en llanto, pero yo no creas que te voy a ir a ver. Y cuando esas cosas pasan, ¿qué cree que hace, hermano? ¿Qué cree que hace? Allá va, allá va, allá va. Y aunque sea culpable, hermano, y si aún siendo culpable, alguien quiere atentar contra su hijo o contra su hija, ¿qué cree que va a hacer el papá o la mamá? Aunque sepa que es culpable, ¿qué cree que va a hacer? Lo va a defender, hermano. Y si algún papá o mamá dice, yo no he estado ahí, hermano. Porque al estar ahí le aseguro. ¿Por qué razón? Porque hay un amor intenso para su hijo, para su hija. Entonces la condición de Dios, hermano, el amor de Dios que según su palabra describe que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. Le dice, y los que vengan y quieran atentar contigo, yo los voy a avergonzar. Pero Señor, pero si todo lo que están diciendo es verdad, no te he preguntado. Pero entonces, cállese. Y vuelve a abrir la boca. Y también a vos te va a tocar. También a vos te va a tronar. Hermano, esa es la condición de Dios. Repito, lo que enseña su palabra. Lo que enseña su palabra. Dice la Escritura, versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Versículo 12 para ir terminando.
Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, a ver, léalo, hermano, y te dice, no temas, yo te ayudo. Terminemos. ¿El pueblo era culpable, hermano? Eran culpables. ¿Qué haríamos nosotros? Si sobre ese otro te voy a pegar. Acá no decimos te voy a pegar, te voy a meter otro garrotazo. Deja andar corriendo, muchachito, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y de repente, hermano, le insiste 2, 3 veces que no lo haga, te vas a caer. Y de repente solo oye el zapotazo, ¿va? ¡Pla! El grito, ¡ay! Viene papá o mamá, a veces los papás somos más sensibles y vemos el zapotazo y decimos, ni modo, te lo buscaste y quédate. La mamá un poquito más sentimental, viene, lo agarra del pelo, te dije que te ibas a caer, ¿verdad? Te dije. ¿Dónde te golpeaste? Aquí. Pues en el otro te voy a dar. ¿Para qué, hermano? Para que llore de verdad, porque estaba fingiendo. Al principio era fingido, el otro es para que sea de verdad. Viene Dios y dice, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene. Te dije que no anduvieras corriendo, te dije que te ibas a caer, pero como sos necio, venís y te caíste, pero yo te levanto. Yo te digo, hijo, ya te va a pasar el golpe, no te preocupes. ¿Dónde te golpeaste? Aquí, va, ya va a pasar. Ya va a pasar. Sana, colita, exacto. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Te da un abrazo. No seas necio, hombre. No seas necio. Hermano, humanamente y religiosamente, jamás creeríamos que Dios corrige así. Dije humanamente y religiosamente. Vaya en su casa, lea el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que conozca esta faceta de Dios que siempre está allí para decirnos, no temas, yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. Siempre podemos contar con el amor incondicional de aquel que nunca falla. ¿Y quién es, hermano? Nuestro Dios. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.